Ako, yak na si Beverly. Fiesta. Naiyak na si Beverly. Kala niya kasi syempre sasama siya sa amin. Wala siyang alam. Okay, no, you're wrong. So ayan po mga amigo, nakuha na po namin yung mga maleta namin. Ilan yung maleta natin? Ulit-ulit ako? 20 lahat. 20 lahat. 20 lahat yung maleta namin. Vamonos. So ayan po mga amigo, at papunta na po kami sa kabilang kabilang building. So nag-aantay na po dito sila Batcha at sila Jerry. Ewan ko kung nandito si Vanessa. No, no está para nosotros. ETC. Deca esto. Ajá. Para ETC Deca. So ayun po mga amigo. Tu has visto Jerry? Tu has visto Jerry? Ayan. Ano? Jerry. Enas. Ayan si Batcha. Hola. Asawa ni Bien. Anak ni Jerry. Isma, oh. Batcha está ahí. Si Batcha. Parang si Aya. Parang si Aya pala asawa ni Jerry. Maliit. Dami namin kasing maleta mga amigo. Batcha, ¿qué tal? Bien, bien. Bien? Una. Chavalita. Mira, sobrang dami kasi namin maleta mga amigo. Ayan. Salamat kay Akasio. Siya mag-aano sa amin. Siya yung magtutulong sa amin. Ba? Vamos. Ang late lang ni Jerry. Para kasing late ko lang po. Asawa niya. ¿Dónde mama de Sophie? Wala yung nanay ni Beverly. So ayun pa mga amigo, hindi sinundo si Beverly ng kanyang nanay. Ang sumundo po sila Batcha. Hindi ko alam dahilan kung bakit hindi sinundo sila Hindi sinundo sila ng nanay ni Beverly. Hindi ko alam ba't hindi siya sinundo. Dapat nandito sa airport yun kasi nung isang araw kausap ko si Chamame, sabing ganon, lahat sila ay magkakasama. Lahat sila ay magkakasama daw dito, pati si Vanessa, pero wala si Vanessa at saka yung nanay ni Beverly. Sabi ni Pip. Mainit po ang panahon ngayon dito mga amigo sa Equatorial Guinea. Ayan. Bienvenido Pilipinas. ¡Ay! ¡Llámame hasta aquí! ¡Bienvenido a Filipinas! ¡Ay, mamá Marita Chispa! ¡Ay, por Dios! ¿Qué dirá la gente? So, ito na po yung part na nakakakaba mga amigo. Kaya dito na po kami mag-check-in sa pag international flight. Ito na po yung nakakatakot. Siyempre, hindi namin alam kung ano yung itatanong sa immigration officer. Ang immigration officer. Yeah, vamos! Ya. Un huevón, camarada. Jerry, ¿tú no tienes trabajo? Jerry, ¿no hay trabajo? ¿No hay trabajo? Ahora no, yo no voy. ¿Puede? ¿Puede? Sí, correr. Yo no puedo. Mamá viene, yo no puedo. Puede descansar, ¿no? Sí, puedo descansar. Yo tengo que ver mamá, ¿no? Bacha, ¿por qué ahora tú blanco?
Ah. Cambiar color, ha? Sí, bacha bubuto ahora. ¿Tú beber con él? O otro? Ah, otro casa? No, con él. Ah, nakatira daw pala siya kay Jerry. Sophie. So ayan po, natin na po tayo. Sobrang init talaga. Mainit, mainit masyado. Ang dami ba namang maliit eh. Subirán con el Vamos. Maiwan sila, Jose. Ay, Jose na yung ginaiwan. Baka yung maliit natin, ano yun? Ay, ay. Ninenervyo. Chisme. Jowa yarn. Jowa yarn. Asawa ni Jerry. Medyo, parang si Aya, no? Palitan na kaya natin si Aya. Yun ang ipalit natin. Iyak na si Beverly. Yes, ta. Naiyak na si Beverly. Kala niya kasi, syempre, sasama siya sa amin. Wala siyang alam. Yes, no, yorang. So, sa ano po, dito po sa Malabo, kailangan pong i-check lahat ng maleta. Ito na yung ano, sa huling part ng pag-check ng mga maleta. ¿Por qué su mamá no venir? Mamá de quién? Su mamá de Beverly. Yo no sé. Le hemos dicho, Benet. Le hemos dicho, ella dice que escuchaba. Eso, ¿dónde de car? Vamos a llevarla así, llamamos. Ella viene a hotel. Ah, pero Ella es la hija de Voltio. Sí. ella de car con su mamá. No, vamos, la llevamos. Después llamamos a su mamá en casa. Ah, yun pa. Ella no se va, mi. Ajá. Esa es la maleta de quién. Hindi tinanong ko kung bakit hindi pumunta. Bakit di pumunta yung si Benet, yung nanay ni Beverly. Sabing gano'n ni Batcha, tatawagan na lang daw. Wala naman sinabing reason kung bakit. Baka siguro may ginagawa. Pero kasi nawawa naman si Beverly. Hindi mo na sinundo ng nanay. ¿Ya? Sí, muchas gracias por la ayuda, ¿no? Que tú haces a mi familia y por la vida que has hecho a mi madre también. De nada. Maraming salamat daw sa pagtulong sa kanyang pamilya, sa kanyang nanay. Yo sé que si Dios ha ayudado así es porque, si Dios te ha mandado en nuestras vidas es porque quiere cambiar algo en nosotros. Ahora que mis hermanitos van así, yo estoy muy contento. Contento por ti, por el pueblo de Filipinas y por todo. Que Dios bendiga a Filipinas, que Dios te bendiga y que todo lo que venga adelante sea solo buenas noticias y buenas noticias. Eso es lo que puedo decirte y la verdad te agradezco mucho. Ya, mira, estoy contento que todos están aquí. Espero que cuando vayan, que estudien, que cambien, porque aquí para salir adelante, si ellos tienen esa oportunidad de ir fuera para estudiar, que lo aprovechen. Sí. Muchas gracias. Ayun, maraming salamat daw, sabi ni Jerry, sa malaking opportunity para sa mga bata daw na makapag-aral sa Pilipinas. So, yun ang aking naunawaan. Pero napakabait itong si Jerry, mga amigo. Malaking bagay na makilala natin to at malaking tulong sa atin si Jerry kasi siya yung tumulong sa atin sa paggawa ng passport at saka lagi siyang nag-update sa atin. Di nada, hermano. Yo cuidar tu pamilya. Sabi ko, alagaan ko ang kanyang pamilya. Yo cuidar tu mama, todos los niños, yo cuidar. Sabi ko, alagaan ko ang pamilya niya, pati yung mga bata. Pero ahora tu ojos está bien? Ojos? No, esta mis gafas también, no ve. Meron problema kasi sa mata si Jerry, mga amigo. Tengo que ir mañana más al médico, tengo que ir mañana. La verdad, muchas gracias, Dios. No sé cómo Dios te lo va a pagar o no sé cómo la vida te lo va a pagar, pero muchas gracias, la verdad. Maraming salamat daw, sabi ni Jerry. Hindi raw niya alam kung paano
Maraming salamat at Diyos na ang bahala, sabi niya. No es fácil que uno venga a coger una familia y ayudarlo así como tú lo estás haciendo. Ayun. Hindi raw madali mga amigo, sabi nga, hindi madali na kumuha ng isang pamilya para tulungan, sabi niya. No tengo Pero sabi ko naman sa kanya, tutulungan ko ang kanyang pamilya at saka alagaan ko. no tengo palabras para agradecerte lo que Wala daw ibang salita na pwedeng sabihin sa lahat, kaya salamat yun. Espero verles a todos pronto, a ti. Pronto. Y también algún día, cuando Ajá. Dios dé, yo ya quizás Sí, venir también. sí, cuando Dios desira, tú vas ahí, bye. Yung sabi ko kapag if God's will, makapunta siya sa Pilipinas siya yung mga kapatid niya. Yun naman po talaga ang mahalaga mga amigo. Makapunta din sila sa Pilipinas at kahit bakasyon lang po. So syempre in God's perfect time ay makapunta rin sila sa Pilipinas. Pero como ba, Batcha? ¿Está bien aquí? Sí, Más mejor está aquí. bien, sí, está mejor aquí. Más mejor aquí. ¿No ves cómo está? Sí, ahora. Ha cambiado su pelo que Ajá. tenía. ¿Dónde Y trabajar hoy? Sobre lo de... No, ahora... Tú sabes que como yo estaba enfermo, Ajá. entre buscar cómo hacerle su documento, también he hecho su documento también. Ahora mismo buscar, como aquí Malabo es más fácil, pero para conseguir eso sí que es difícil, pero es más fácil de conocer, entrar en las empresas. Mas mejor. Sí, no es como... Sabi mas madali daw makapasok sa mga company dito, sabi niya. Kaya tanong ko kung may trabaho na si Batcha. Sabi niya, Yo de tener dinero... pero no tiene, él no tiene trabajo. Batcha. Él va con un señor, hay un amigo. Sí. Meron na palang trabaho. Kala ko walang trabaho. Okay naman. Sí, y yo he hablado con él que cuando algo le entra, ¿no? Ya se va a mandar a la... Sí, está bien cuando hay trabaho. Sabi ko okay, at least may trabajo kaysa mas mejor aquí porque bata no tiene trabaho. Bata no tiene trabajo y eso de como están ahí. No oportunidad. Eso todo es lo que yo no quiero. Oo nga. Wala kasing opportunity sa bata pero dito sa Malabo at least kahit pa paano meron naman. Poco a poco si llego a tener un negocio o algo más mayor, él va a ayudar, le voy a enseñar cómo Sí. llevar con Ayun. eso. Sabi ni Jerry mag-ipon daw para daw magkaroon ng negosyo. Para daw makapag simula ng negosyo. Negocio Malabo es, si tú quieres crecer, ¿no? Hay que abrir negocio. Aha. Y yo de tener a alguien o a una ayuda para abrir negocio aquí sería más fácil. Ay, mas madali daw dito na mag-ano ng negosyo. Más fácil. Yo hacía imprenta, ¿no? Imprenta, imprimir papeles, documentos. Mas fácil aquí, no? Sí, Mas madali kasi aquí tú puedes abrir Sí. más Mas madali kasi kumuha ng mga ano dito, mga requirements para sa negosyo, ganun, sa lahat ng dokumento. gestiones. Terminal de maleta? Terminal de maleta? Maleta terminado? No, Yun. Hindi, check na yun, di ba? Oo. Hindi ko alam. Si Jose nakakalaman, tsaka si Mami. Si Tia Mami kasi naglagay, nilagyan ni Tia Mami ng mga palatandaan. Nilagyan ni Tia Mami ng palatandaan. otro avión, ¿no? Si, no sé. Es posible. Dinala kasi mga maleta namin sa kabila. So, nilagyan ni Tia Mami ng ng tela na kulay asul. Pwede preguntar. Aha. At least maaayos yung namin. Meron kaming kasama dito na taga-company namin, EGTC, si Acacio. Siya yung tumutulong sa amin. Sabi ko sa kanya, tulungan mo kami hanggang sa... Está bien? So, scanner está ahí? Ya está. ¿Mandar más aquí? Sí, ya está. Ya está. Sí, deben escanear antes para mirar. Pero terminar. Sí, ya está. No ba mandar ahí? No, después de escanear sale para ir ahí. Sale mas. Sí. Tatanggalin pa pala. Ahí sí que va a entrar para ir. Tatanggalin pa yung maleta doon. Kukunin pa roon. I-scan daw muna. Nanghingi. Ako hindi na. Oo, nanghingi. Ilan? Magkano ba yan? 30. Bakit ka galit? Pagod na nga ako ng access. Dati ko alam. Makusas ano yan? Makusas nito. Ito kusas di simbahan. Simbahan. Si Poto. Chamame, Poto. Postura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Picture. Ganda na suot nila, no? Si Amir tsaka si Bian, no? Abang ko nila, balikas Sandra. Apo ya bandiyan banduna, mati kuya.